demuestra con su existencia que el socialismo no solamente es posible, sino que es capaz de vencer al cerco, a las manipulaciones, las provocaciones, las agresiones del gran capital y del imperialismo. Nosotros, compañeros, como partido, llevamos ya un largo tiempo manteniendo relaciones muy estrechas con el Partido del Trabajo de Corea. Relaciones que para algunos han sido vistas como algo un poco extraño. Pero para nosotros lo extraño está en que mucha gente autorreclamada de izquierda no reconozca y no apoye la gran lucha antiimperialista, democrática, que realiza la República Popular Democrática de Corea. Vamos a dejar a Alejandro, quien ha viajado, ayer llegó acá, ¿no es cierto? Y desde ayer nos pusimos ya a trabajar. Los medios de prensa han tenido distintas expresiones. Muchos han buscado hacer caricatura de lo que es el socialismo, de lo que es el régimen democrático popular de Corea. Han querido repetir las mentiras y los infundios que lanza el imperialismo, pero han venido por lana y han salido trasquilados. La posición de Corea, compañeros, hoy día está quedando instalada de manera tal que es un aporte a la lucha democrática, antiimperialista, por la soberanía, por la independencia de nuestro país, por los derechos de los trabajadores, de los estudiantes, por la salud gratuita, la enseñanza gratuita, por las viviendas gratuitas y de calidad, por el empleo pleno y por una vida libre, civilizada y al servicio de las mayorías. Sin más, dejamos a nuestro compañero Alejandro, al cual recibimos un aplauso grande y fuerte. Muchas gracias a todos por acudir hoy aquí, por estar juntos compartiendo estos momentos. Para mí es una gran alegría. La mayoría de gente, si ha podido seguir un poco por los medios de comunicación en Chile, es mi primera visita a Latinoamérica. Yo solo conozco Estados Unidos, donde estuve trabajando durante unos años. Pero para mí esta primera visita es muy importante, porque hacía mucho tiempo que teníamos pendiente algo así, ¿no? Hay un gran interés por conocer cómo es el modelo socialista, cómo es la vida en Corea. Y hay tantas líneas por resolver que, desde luego, como no, si existen en Europa, pues existen también en Latinoamérica. Y tuvimos esta posibilidad, la estuvimos barajando, mi agenda está siempre llena, tengo que viajar siempre hacia el este, tengo que viajar siempre desde Europa y Corea, y por fin puedo ir hacia el oeste, ¿no? Y puedo estar aquí hoy. El nivel de interés también ha sobrepasado todas las expectativas, lo cual es muy interesante. Y por mi parte lo que voy a hacer básicamente va a ser dar una introducción para tener una idea muy genérica que la suelo dar en las conferencias, pero no pretendo que esto sea un monólogo. Así que daré una pequeña introducción para que se conozca la historia de la República Popular Democrática de Corea y un poco su sistema, y luego pasaremos, porque además somos mucha gente, para aceptar el máximo de preguntas posibles, y sobre esas preguntas iré elaborando diversos aspectos del país. Para entender a Corea hay que entender un poco su historia, sobre todo su historia más reciente. Corea es un país de paso que ha estado siempre en el medio en Asia, ocupada constantemente por los diferentes imperios, por los mongoles, por los chinos, por los japoneses. Así es una nación que ha sido oprimida y machacada a lo largo de los siglos. Esto hizo que a Corea se la conociera como el reino ermitaño. ¿Por qué? Porque un país que sufre tanto lo que hace es cerrarse, es intentar evitar que vuelvan a invadir, que vuelvan a destruir sus poblados y violen a sus mujeres, etc. Así que tiene una larga tradición ya en protegerse de los ataques exteriores. Pero en la historia reciente, la última, la parte más miserable que sufre el país, se produce de 1905 al 1945. Sepamos que Corea estuvo toda la península ocupada por el imperio japonés durante 40 años.
40 años en los que los coreanos no podían hablar su lengua, no podían vestir sus ropas y podían dedicarse básicamente o ser esclavos de los señores japoneses o trabajar en las minas para la expansión del imperio japonés. Para aquellos que no lo sepan, el imperio japonés era básicamente lo que pasó en Europa, el imperio, en este caso del Tercer Reich, en la que por eso se aliaron, ¿no?, el eje del mal, en la que Hitler pretendía quedarse con Europa y el emperador Hirohito en este caso se quedaría con toda Asia, y de hecho llegó a conquistar una buena parte de Asia. Podemos decir que por ese motivo, si uno va a China, si uno va a Malasia, si uno va en general a esos países ocupados, no existe un muy buen recuerdo de esa ocupación japonesa, donde la gente y los niños eran matados de forma indiscriminada por los soldados imperiales japoneses. Lo mismo sucede en Corea, porque hasta la fecha de hoy el gobierno de Japón no ha reconocido las atrocidades que se produjeron durante ese tiempo. Bien, tras ese periodo tan duro de Corea, 40 años de sufrimiento, 40 años de ocupación, se produce una posibilidad de liberación. Esa posibilidad de liberación sucede cuando Estados Unidos, como bien sabemos, lanza sus bombas nucleares sobre Hiroshima y Nagasaki, mata no solo a los militares sino a los civiles, se produce una gran masacre que a día de hoy todavía siguen padeciendo los ciudadanos japoneses y, aprovechando esa situación, ocupa no solo Japón, sino Corea, por la parte del sur, que es la parte geográfica natural, en la que Estados Unidos moviliza sus tropas y bajo la excusa de liberar en este caso los soldados japoneses que permanecían todavía en la zona de Corea, ocupa Corea del Sur. A medida que Estados Unidos avanzaba por el sur tomando posesión de los territorios japoneses, Corea del Sur, por el norte avanzan las guerrillas comunistas que en este caso lidera el presidente Kim Il-sung. Obviamente a Estados Unidos no le interesa para nada que Corea sea comunista, por lo que llega un momento en que las tropas americanas y las tropas revolucionarias coreanas se encuentran cara a cara alrededor de lo que se conoce como paralelo 38, básicamente en la mitad de la península. En ese momento Estados Unidos ubica un gobierno militar dictatorial, llama a un señor que había educado en Hawái, que se llamaba Syngman Rhee, y lo colocan como presidente, pero bajo control militar. A fecha de hoy, Corea del Sur todavía está bajo control militar norteamericano, y no piensan, o sea, no solo tienen sus bases los americanos, sus armas nucleares, sino que controlan el ejército surcoreano a fecha de hoy. Y las guerrillas pues se quedaron frente a un bloque de una gran potencia que era indestructible en ese momento. Así se produce un status quo en esa situación, un periodo corto, relativamente corto. Estamos hablando que el 9 de septiembre de 1948 se funda la República Popular Democrática en la parte norte, y el 25 de junio de 1950 los Estados Unidos lanzan un ataque contra la zona norte y se desata lo que se conoce como la Guerra de Corea. En Estados Unidos se conoce como la Guerra Olvidada, The Forgotten War. ¿Por qué? ¿Por qué los americanos no hablan de la Guerra de Corea? Que fue mucho más cruenta que la Guerra de Vietnam, donde se tiró más de una bomba por habitante, porque fue la primera guerra que oficialmente Estados Unidos perdió en la arena internacional. Esta victoria, ¿no?, de Corea sobre el ejército imperialista la reconoce el propio comandante norteamericano en sus memorias del Danubio el nombre creo que del Danubio al Tumen, o del Danubio al Anrock. Uno de los comandantes americanos reconoce que esa fue la primera vez que Estados Unidos se vio obligada, en este caso, a firmar el acuerdo de armisticio, que en este caso daría la victoria al norte. Así que esta guerra se inicia el 25 de junio de 1950 y el 27 de julio de 1953 se produce la firma del armisticio. El armisticio es básicamente una tregua, o sea, a fecha de hoy Estados Unidos está todavía en guerra oficial contra Corea del Norte. Y a fecha de hoy no han querido firmar la paz que sustituya ese acuerdo de armisticio. Por lo tanto, estamos siempre en tensión, sobre todo cuando realizan maniobras militares y llevan los bombarderos nucleares a Corea del Sur. ¿Por qué Estados Unidos no quiere firmar la paz? Pues obviamente porque pretende ocupar la parte norte en el momento que se presente la oportunidad. Si no quieres firmar la paz, significa que quieres la guerra. Y aunque lo hemos solicitado muchas veces, Estados Unidos todavía se niega.
Y es importante saber, porque muchos libros que se estudian en universidades, que se publican, son totalmente falsos. La guerra se produce entre Estados Unidos y Corea del Norte, no con Corea del Sur. Corea del Sur no tenía ninguna potestad ni autoridad. Corea del Sur no firma el Tratado de Armisticio, lo firman los Estados Unidos y Corea del Norte. O sea, Corea del Sur, de hecho, no puede firmar el Tratado de Paz porque no fue el país que declaró esa guerra. En esa guerra, hablamos, no fue solo una bomba por habitante regular, sino que se utilizaron bombas bacteriológicas y químicas, de las cuales tenemos muchas pruebas, guardamos muchos de esos insectos, a los que se habían inoculado enfermedades que nunca habían existido en Corea, como por ejemplo la malaria, enfermedades tropicales, que de repente aparecieron a base de bombas con insectos con esas enfermedades inoculadas. Y tenemos muchas filmaciones, fotografías y testimonios que sucedieron así. Así que se usó también como campo de pruebas en ese tipo de guerra que Estados Unidos siempre achaca a otras naciones malignas, ¿no?, según ellos. En la guerra, básicamente, hay un movimiento de tropas bastante diferenciado, hay 3 fases, pero para no entrar en detalles muy específicos, básicamente llega un momento en que el ejército norcoreano libera toda la península coreana y expulsa a los americanos. Los americanos quedan arrinconados en una ciudad que se llama Busan. En ese momento, cuando los americanos se quedan arrinconados y ven que van a perder Corea, es cuando usan y abusan del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, aprovechando que la Unión Soviética no se encontraba en ese momento por una protesta que había realizado y no podía vetar esa votación, para obligar, en este caso, a 14 países satélites a que se unieran a la causa norteamericana. Cosas tan increíbles como que Colombia participó en la guerra de Corea. Estados Unidos obliga a Colombia a llevar a sus jóvenes para que mueran por la causa americana de ocupar ese país. Ocurrió con muchos otros países que nada tenían que ver con ese conflicto. Pero como siempre, el poder de Estados Unidos es tan grande que llega hasta eso, ¿no? Hasta matar no solo a sus propios jóvenes, sino obligar a otras naciones a servir esos intereses imperiales. Así que el 27 de julio del 53 se firma ese armisticio y Corea queda dividida en 2 países diferentes, significando la catástrofe para el país, porque las familias vivían en diferentes pueblos, en diferentes regiones, y queda físicamente separada hasta el día de hoy, con 2 países diferentes, aun siendo una misma nación, con una misma lengua y una misma sangre. Estados Unidos en 1977 también decide construir un muro de hormigón, que es el muro de hormigón más grande del mundo. Siempre están hablando que si Berlín, que si los comunistas, cuando en verdad ellos han construido el muro más grande, que es el muro que divide Corea del Norte de Corea del Sur, que construyeron los americanos y que, como digo, tiene 240 kilómetros de largo. Y que este muro, del cual Estados Unidos no habla, incluso que intenta negar, ha sido filmado recientemente por la cadena internacional Russia Today Television, a la cual he llevado a Corea, y probablemente salga también en Al Jazeera y otros medios. Así que cada vez va a ser más difícil para el imperio ocultar la información real. La cuestión política es muy clara en Corea desde que se estableció el socialismo. Corea del Norte no firmó el Pacto de Varsovia porque no quería estar bajo el paraguas de ninguna potencia, ni capitalista, ni socialista, y jamás se alineó en el conflicto, por ejemplo, chino-soviético que existió tras el fallecimiento de Stalin. Para que entendamos, tras el fallecimiento de Stalin, en la URSS empieza a haber un enfrentamiento entre países que estaban en la esfera de la URSS, de la Rusia, podemos decir actual, de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y los países bajo la esfera del maoísmo, de la República Popular China, hasta el punto de que entre esos países llegaron a tener guerras, como la famosa guerra entre Vietnam y China. Así que, entre personas que buscaban lo mismo, objetivo común, podemos decir que se llegó a ese momento de crisis, de estar peleando por el control ideológico sobre otras naciones, en África, en Asia, etc. Corea jamás quiso alinearse ni con la URSS ni con China. Se mantuvo siempre neutral como miembro del movimiento de países no alineados y desarrollando su propio socialismo, a su manera, sin copiar nada. Y así se desarrolla lo que se conoce como la idea Juche. La idea Juche en coreano significa que el ser humano es dueño de su propio destino y tiene la capacidad para transformarlo. Obviamente esta idea es una idea socialista, una idea que nace de los escritos de Marx, Engels y Lenin, en los cuales se educó el presidente Kim Il-sung, pero que no es marxismo-leninismo. Esto es importante, ¿de acuerdo? Corea del Norte no es un país marxista-leninista. Corea del Norte
estudió, se basa en experiencias, en conocimientos, en los estudios de Marx, Lenin y de otros líderes socialistas, pero desarrolla su propio socialismo, de acuerdo a su cultura y a su realidad. Asimismo, el presidente Kim Il-sung siempre dijo a otras naciones africanas, con las cuales teníamos muy buena relación y que querían copiar el sistema coreano en sus nuevos países liberados del colonialismo, como por ejemplo Mozambique, Angola, a los que ayudamos muchísimo, pues en esa ayuda había políticos que nos pedían copiar el sistema coreano, a lo cual el presidente Kim Il-sung siempre les dijo, no, deben ustedes buscar su propio camino. Nosotros les ayudaremos en todo, pero deben decidir y ser soberanos por ustedes. El Partido del Trabajo de Corea, por eso, tiene un pincel. Estamos acostumbrados a que tradicionalmente en el comunismo, por aquí tenemos, me sabe mal que estén todos de pie, por aquí hay algunos sitios en las escaleras, más cerca, no se preocupen que no les guarde por aquí. Sí, porque si están mucho rato... Bien. Como comentaba, el Partido del Trabajo de Corea, además de tener la hoz, el martillo que representa a los campesinos y a los obreros, tiene un pincel. Esa es una característica que muestra como en esos momentos en que todos los partidos comunistas pues, tenían un mismo símbolo, Corea decide poner el pincel en el centro, además de campesinos y trabajadores, los intelectuales. ¿Quiénes son? Los artistas, los científicos, los poetas. Todas estas personas deben formar parte de esa revolución, de ese frente general. Y eso le valió muchas críticas. Muchas críticas sobre todo de personas que se creen más papistas que el Papa, que van hablando de revisionismo cuando son las primeras que abandonan el camino socialista. Pero era tremendamente criticado el partido por adoptar su propia política, en este caso por incluir a los intelectuales como parte de esa revolución. Como bien sabemos, incluso en casos extremos, en el caso de Pol Pot en Camboya, los intelectuales eran simplemente ejecutados. El hecho de llevar gafas en Camboya durante el control de Pol Pot significaba que uno era intelectual por llevar gafas. Significaba que uno sabía leer, por lo tanto era considerado burgués y por lo tanto era ejecutado. Una gran barbaridad, por supuesto, pero llegó a pasar. Llegó a existir ese tipo de dogmatismo tan tremendo hasta el punto de generar un sistema loco totalmente como el que existiría en Camboya. Yo he estado varias veces, conozco a mucha gente en Camboya, por eso hablo de mi experiencia y de conocimiento real con el pueblo camboyano. Así que les comentaré que incluso el rey de Camboya y el actual rey, Norodom Sihamoni, de hecho fue protegido por nuestro presidente Kim Il-sung, porque la familia real camboyana iba a ser ejecutada por los Khmeres rojos y nuestro presidente Kim Il-sung le dio cobijo al anterior rey y al actual rey de Camboya. Por eso tenemos excelentes relaciones y de hecho el actual rey de Camboya estudió en Pyongyang y tenemos, como digo, una gran relación de amistad. Así, esa es un poco la idea, la ideología política general que se basa en esa idea chuche, que es desarrollo del socialismo, pero sin un conflicto, sin una destrucción absoluta de las raíces de una nación. El hecho de crear una nueva sociedad basada en la igualdad no significa que tengamos que destruir todo lo que existe en el país. Otro ejemplo, en la Revolución Cultural China, serían los propios líderes del Partido Comunista Chino que tuvieron que parar a las hordas, en este caso de la Guardia Roja, que pretendían quemar todas las reliquias y los templos del Tíbet. Una gran barbaridad. O sea, el hecho de que tú quieras separar iglesia de Estado es totalmente lógico. El hecho de que quieras destruir un templo que tiene miles de años con grandes reliquias, únicamente porque eso estuvo ligado en su momento a una clase que abusó de la religión para explotar al pueblo, eso es una barbaridad. Y así pasó que fueron los propios líderes comunistas que tuvieron que parar a su propio ejército, de lo contrario el Tíbet estaría en cenizas total. Así que
ese tipo de problemas, de conflictos internos y de odio dentro del propio país no se produjo en Corea. De hecho, monjes católicos, protestantes y budistas estaban al frente de la revolución junto al presidente Kim Il-sung. Con eso nos podemos hacer una idea que la revolución en Corea fue muy diferente. A los grandes terratenientes, a los grandes empresarios, se les dio la posibilidad de reconvertirse, de servir al pueblo o abandonar el país. Así que en la mayoría de los casos, lógicamente, se convirtieron en servidores del pueblo y estuvieron ayudando en la organización o en el liderazgo de fábricas estatales que eran para el pueblo y renunciaron a su interés por asfixiar y por esclavizar a sus propios ciudadanos. La forma de enseñanza, en este caso en Corea del Norte, comentar únicamente que es de 12 años obligatoria. Tenemos enseñanza obligatoria secundaria de 12 años. Es lo mínimo que cualquier ciudadano de la República debe realizar. A partir de esa enseñanza obligatoria, eso significa que en 24 millones de habitantes no hay ni un solo analfabeto. Uno puede decidir qué carrera tomar, si quiere continuar, quiere estudiar en la universidad de forma totalmente gratuita, quiere integrarse en el ejército o en la vida laboral, en cualquiera de los trabajos a los que tenga posibilidad, en este caso capacidad para acceder. Así que aparte de enseñanza, en este caso una parte obligatoria totalmente gratuita, como digo, los estudios universitarios, no solo los estudios, el bolígrafo, el uniforme, todo lo provee el Estado gratuitamente. La vivienda es gratuita, no existen los alquileres ni la compra-venta. Toda la vivienda pertenece al pueblo, la administra el Estado. Cuando una persona llega aproximadamente a los 22, 23 años de edad, puede solicitar una vivienda y el gobierno se la entrega gratuitamente. Lógicamente, como esa vivienda es gratuita, esa persona no puede, en este caso, especular con esa propiedad. No puede venderla a terceros, no puede alquilarla y subarrendarla o usarla como camas calientes para los inmigrantes ilegales, como sucede en España, etcétera, etcétera. Eso no es posible, ¿no? Es una vivienda en usufructo, uno puede usar y disfrutarla con su familia. Se elimina el problema de tener que pagar y estar pendiente de la soga, del alquiler o de la hipoteca, pero, lógicamente, pertenece al pueblo. Y si esa persona a lo mejor tiene que trasladarse a otra provincia, va a dejar su vivienda vacante para otros ciudadanos que lo usarán. Así que no hay vivienda vacía y no hay vivienda especulativa en Corea. También nuestro sistema está formado con unas características que lo que pretende es proteger a la nación de muchas de las miserias a las cuales estamos, por desgracia, acostumbrados, ¿no? Drogadicción, terrorismo, violencia doméstica, que cada vez es más habitual, por desgracia, todo tipo de barbaridades que vemos en las noticias, que vivimos en familias amigas y que destruyen a una sociedad y que la vuelven más individualista. En el caso de Corea, creemos que somos todos una familia, una sola familia, los 24 millones de habitantes. Y como tal nos ayudamos y creemos en una colectividad. Sacrificamos nuestro individualismo e interés personal por el beneficio común, incluso nuestras vidas. Sacrificamos primero nuestra vida para que el resto de personas puedan vivir bien. Como eso se produce entre todas las personas de la misma comunidad, el resultado es fantástico. Porque así como uno se entrega a los demás, los demás se entregan a uno. Por lo tanto, siempre recibe mucho más de lo que necesita. Como ejemplo también comentaré, ¿no? En el caso de que en Corea del Norte no tengamos ni un solo caso de SIDA, eso habla de cómo es la sociedad. No tenemos prostitución. Desde la liberación del país no existe la prostitución. Como no existe tampoco la drogadicción, como no existe tampoco una entrada masiva de extranjeros que destruyan culturalmente al país o que introduzcan una forma de vivir que al pueblo coreano no le gusta y no le es tradicional, pues no ha habido posibilidad de que este tipo de problemas entren y aniden en Corea del Norte. Así que simplemente comentar que, como he hecho referencia antes, la idea Juche es muy interesante porque no estamos hablando solo de política puramente, sino que introduce elementos espirituales muy interesantes. En elementos espirituales, Corea tradicionalmente ha estado muy influida, por una parte filosóficamente, por el confucianismo, que es una base de un sistema moral de respeto a los mayores, de respeto a la mujer. Por ejemplo, no está nada bien visto en Corea la promiscuidad, que un chico pues tenga a lo mejor una novia y tenga otra novia o una novia en cada pueblo diferente, en cada puerto, ¿no?
Eso a lo mejor en el mundo latino está incluso bien visto, que eres un machote, que tienes 200 novias, pero en Corea no. En Corea el ser fiel a una pareja es muy importante. Son aspectos culturales que hay que tener en cuenta. Así como, pues en este caso, unas creencias tradicionales muy bonitas que han existido, como por ejemplo hay un días de las cosechas, hay un día de la luna llena en que las personas salen todas a ver la luna y algunas le piden a la luna que proteja a su familia. Son creencias tradicionales en Corea que se siguen hoy en día, que no se han erradicado, porque es parte de la historia, parte de la creencia del país. Conceptos importantes también a entender son el concepto de Chajusong. Chajusong significa soberanía, independencia. Si el país no produce aquello que necesita y tiene que importarlo, en cualquier momento esos países que suministran, bien sea comida, bien sea ropa, armamento, lo que sea, van a poder cortar el grifo y asfixiar a esa nación, que depende del exterior. Así que uno de los énfasis en la política y en la idea Juche, una de las características es Chaju. Chaju es soberanía. Es soberanía popular porque un país cuanto más industria tiene propia, más soberano es. Porque independientemente de los bloqueos que les pongan, independientemente de las amenazas que haga una gran nación o un gran imperio, va a poder subsistir. Por eso Corea, con tan solo 24 millones de personas, ha podido defender el socialismo desde 1948 sin variación, sin introducción de medidas de economía de mercado o capitalismo. ¿Por qué? Porque los tanques, porque los zapatos, porque el dentífrico se produce hecho en Corea del Norte. Así que intentamos producir todo aquello que sea posible. Obviamente nunca se podrá llegar a un 100% porque los territorios son limitados y porque uno no tiene absolutamente todo lo que se necesita en la industria. Pero si podemos acercarnos al 80 o al 90, va a ser mucho mejor. Cuanto más rico será el pueblo y más independiente. Si no, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en un país que sus bancos son extranjeros, que los países extranjeros controlan sus recursos naturales? Con esos países, ¿qué pasa? Pierden totalmente su soberanía y, para colmo, toda la riqueza, en vez de quedarse en el pueblo, se va para afuera. Y normalmente a manos de los oligarcas. Si son millonarios, todavía lo son más. Y viven a base de moverse entre países para explotar todos los recursos. Cuando se han cansado, cuando ya están explotados, cuando ya están destruidos, pasa al siguiente. No voy a dar ejemplos, pero sabemos de lo que estamos hablando, creo. Bien, respecto al asunto nuclear, que es un asunto que siempre ha recurrido, ¿no?, en los medios de prensa, casi siempre es lo más vistoso, ¿no? Corea del Norte ha hecho una prueba nuclear, Corea del Norte tiene misiles, Corea del Norte amenaza. Primero hay que decir el porqué, de dónde viene todo esto. Esto se llama la política Songun en Corea, su política de prioridad militar. Hemos hablado que un país no puede ser soberano si no tiene su propia industria y si no defiende su cultura, sus raíces, su gente. ¿De qué vale que un país tenga todo tipo de industria, pues, industria ligera, que tenga sus propios recursos, que tenga su soberanía, si a la mañana siguiente vienen 10 bombarderos y destruyen todo eso? ¿Eso qué significa? Que al final las armas, por desgracia, al igual que en la prehistoria, siguen siendo los jefes. Si un país no tiene un sistema de defensa para protegerse ante un ataque de las superpotencias, finalmente acabará rendido. O sea, la soberanía y la defensa de un país solo puede estar garantizada por un poder fuerte defensivo. Por eso Corea del Norte no ha sido ocupada, invadida y expoliada como Irak, Afganistán o más recientemente Libia. ¿Por qué? Porque disponemos de un gran ejército muy disciplinado y porque tenemos el arma nuclear. ¿Cuántas armas nucleares tenemos? 30, 40, no sé el número exacto, muy poquitas comparadas con los Estados Unidos. Los Estados Unidos tienen más de 6.500 ojivas nucleares almacenadas. Pero esos 10, 20, 30 son suficientes para decirle a los norteamericanos: si intentéis hacer lo mismo que hicisteis en Libia o en Irak, os vais a encontrar que os vamos a poder responder. Y os vamos a responder sobre vuestro propio territorio. Y eso es lo que le da miedo a Estados Unidos. Estados Unidos es muy gallito cuando usa su tecnología, sus bombarderos, para destruir otras naciones. Pero muy poco cuando tiene que mandar a sus tropas de tierra, que son bastante inútiles, por cierto. Yo he estado entrenando con marines
en el ejército español, así que sé lo que hago. Son fuerzas bastante inútiles, son fuerzas en muchos casos que las personas se alistan porque no tienen otra salida, no porque realmente amen a los Estados Unidos o porque quieren conseguir el pasaporte norteamericano, la ciudadanía. Son tropas al final que no están preparadas, que están invadiendo un país totalmente ajeno por motivos económicos, mientras que Corea, mientras que Vietnam lo que hacía era defender su propia casa, su propia familia. Por lo tanto, eso te da una fuerza que es 1000 veces superior al enemigo, aunque tenga todo tipo de drones y de dispositivos electrónicos. Así que, en el caso de Corea, mostramos nuestras cartas cuando es necesario para prevenir la guerra. Así que, por desgracia, porque es realmente una desgracia, que en el 2014 las armas nucleares garanticen la paz y la soberanía de los países. En este caso, en el caso de Corea, es nuestra garantía de vida de que Estados Unidos no nos va a atacar. Y así ha sido. Así ha sido porque el propio William Jefferson Clinton, ya no hablo de Bush, Clinton, en los años 90, ya nos amenazó que haría ataques preventivos nucleares sobre la península coreana. Nuestra respuesta no fue aceptar todo lo que dijera Estados Unidos, sino lo contrario, desarrollar nuestro propio programa nuclear. Y el propio Clinton firma en 1994 en Ginebra con mis compañeros en la embajada, firma un acuerdo firmado por él en el que se compromete a desarrollar las relaciones con Corea, a comprender a Corea, a cambio de que no desarrolláramos nuestro programa. Así se firma. Eso hace que Madeleine Albright, la secretaria de Estado, visitara nuestra querida Kim Jong-il e incluso se planteara la firma del Tratado de Paz entre Corea del Norte y Estados Unidos y la apertura de relaciones diplomáticas. Eso estaba a un paso con Clinton, porque se dio cuenta que la presión no funcionaba. Lo que pasó, sabemos lo que pasó, quién ganó. El señor George Bush Jr. Aprendió bien de su padre y de la industria armamentística norteamericana y destruyó esos acuerdos que se hicieron en Ginebra con Clinton. Y volvimos a empezar. Situó a Corea del Norte dentro del eje del mar y volvió a amenazar con ataques nucleares sobre Corea. Así llevamos uno, otro hasta Obama y seguimos igual. Y se vuelve a repetir la cuestión. Pero Corea sigue su camino socialista, independientemente de lo que pase en otras partes del mundo, lo que digan. Nosotros tenemos un lema que es que, aunque el perro ladre, el tren de la revolución avanza. No importa al final lo que digan, lo que mientan, porque uno cuando visita Corea, como lo ha hecho el compañero Eduardo, otros compañeros en Chile y en otros muchos países, espero que cada día más personas vean con sus propios ojos cómo es la sociedad coreana. Todo eso, toda esa propaganda se cae en pedazos. Y ahora está Internet, y ahora hay muchos más medios de comunicación que tienen más satélites, y eso permite que poco a poco podamos hacer llegar el mensaje de la realidad del país al exterior. Únicamente ya voy a acabar comentando el tema de la reunificación, que es muy importante. ¿Corea del Norte y Corea del Sur, después de tantísimos años, se pueden reunificar? La respuesta es sí, absolutamente. Invito a que cualquiera que tenga amigos norcoreanos, va a ser complicado, porque en Chile no hay, pero sí surcoreanos, amigos surcoreanos, empresarios, etcétera, que hablen con ellos en privado y que le pregunten, como coreano, cuál es su posición sobre la reunificación. Tanto el norte como el sur, todos, la gran mayoría, por lo menos absoluta, de los ciudadanos, quieren una reunificación pacífica entre el norte y el sur. Están realmente convencidos que eso sería no solo traer la paz a Corea, expulsar a las fuerzas extranjeras, en este caso los norteamericanos, sino crear una gran prosperidad, porque en Corea del Norte tenemos los minerales y en Corea del Sur tienen alta tecnología. Lo sabemos, Hyundai, Samsung, Daewoo, Samgyong, tantísimas marcas, LG, que habrá gente que no sabe que LG es surcoreana, todo esto es surcoreano. Por lo tanto, toda esta tecnología, este desarrollo combinado con los recursos minerales, y lógicamente la capacidad también de defensa, etcétera, de Corea del Norte, formarían en este caso, una confederación que permitiría un gran desarrollo para ambas partes y, sobre todo, eliminar la posibilidad de una guerra. Y eso es factible, por supuesto, porque han habido dos presidentes surcoreanos que ya han firmado eso. El primero fue el presidente surcoreano Kim Dae-jung, Premio Nobel de la Paz, que se encontró con nuestro líder Kim Jong-il. El 15 de junio del año 2000 se firmó ese primer tratado de reunificación pacífica y el siguiente tratado se firmó el 4 de octubre del 2007 con el presidente Roh Moo-hyun. Así que dos presidentes electos en Corea del Sur que se han encontrado con nuestros líderes
y que se ha llegado a ese acuerdo, que se ha avanzado por ese sentido. Pero lo que sucede a partir del 2007 es que el primer presidente fallece, surcoreano, este segundo presidente se suicida oficialmente, extraoficialmente sabemos que fue asesinado, y el siguiente presidente surcoreano es Lee Myung-bak, un presidente ultraconservador americano, pagado por sus servicios de inteligencia, entrenado al modo de los Estados Unidos, y que decide que todos esos 7 años de colaboración y de paz entre el norte y el sur se conviertan en nada. Se pone de lado de los Estados Unidos y destruye esos acuerdos. Así que en el 2007, como digo, volvemos a empezar, volvemos a estar en tensión, vuelve a haber un gobierno proamericano hasta la actualidad. La actual presidenta, Park Geun-hye, hija del dictador militar Park Chung-hee, que fue un dictador militar pues por los Estados Unidos también, pues la hija de este dictador militar es la actual presidenta y va por el mismo camino, el camino de imponer el capitalismo sobre el socialismo, y esa no es nuestra oferta. Nuestro acuerdo es respetar las ideologías existentes en cada zona de la península, una confederación donde los ciudadanos se pueden mover libremente, donde pueden estar padres con hijos, con abuelos, y decidan vivir donde quieran en Corea, en el norte o en el sur, pero en el norte continuará un sistema socialista y en el sur un sistema capitalista. Porque lo que ocurrió en Alemania no fue una reunificación, fue una absorción del sistema capitalista sobre el sistema socialista. Eso hay que entenderlo, No fue nunca una reunificación. Por lo tanto, lo que no vamos a hacer es abandonar tanta sangre, tanta lucha por la independencia y la soberanía únicamente porque lo dicen los norteamericanos, o porque lo diga alguien en Alemania. No lo vamos a hacer. Por lo tanto, quien quiera acercarse a Corea debe hacerlo desde el respeto, y quien quiera la reunificación debe hacerlo respetando las ideas del otro lado. Así, con esto, simplemente decir que ya para terminar, que nuestra economía está subiendo muchísimo. Eso está llamando la atención de muchos empresarios internacionales. Yo cada día debo dedicar más tiempo precisamente a reuniones con grupos inversores de Europa y con grandes empresas que se están dando cuenta de que hay muchas posibilidades en Corea y que no les importa que tengamos bloqueos, no les importa que nos maldigan, porque hay negocio, ¿no? Así que incluso en ese ámbito hay un gran interés. Económicamente llevamos un desarrollo de un 12% anual aproximadamente de incremento del Producto Interior Bruto. Si uno visita Corea hoy, mañana y dentro de un mes, verá edificios nuevos, construcciones y viviendas increíbles. Las viviendas que estamos actualmente entregando a las familias tienen 240 metros cuadrados de capacidad. Están equipadas realmente de forma lujosa, con pantallas LED de 50 pulgadas. Todo eso viene incluido en el piso. Así que hemos pasado realmente, que dar un salto muy fuerte en la exportación, en la producción interna del país, y eso hará que en poco tiempo mucha gente quiera ser amiga de Corea del Norte. Probablemente por el interés, ¿no? De repente, ¿no? Pero es interesante, ¿no? Es lo que intentamos, ¿no? O sea, Corea ha demostrado ser fuerte políticamente y militarmente. Eso solo hay que preguntárselo a los propios Estados Unidos para ver que es verdad. Pero ahora no solo eso, sino vamos a la economía. Ahora toda nuestra energía está en mejorar la economía para aumentar el nivel de vida del pueblo, porque hay un concepto muy erróneo en la gente. La gente se cree que el socialismo es vivir pobre. Están muy equivocados. Los comunistas, los socialistas, tienen que utilizar los mejores ordenadores del mundo, los mejores smartphones del mundo, pero todos, no solo 4 en la sociedad. En eso consiste el socialismo, en ser ricos o vivir como ricos, pero todos, no solo un 1% de la población. Y esa es la diferencia. Muchas gracias, Alejandro. Voy a pasar un avisito antes de comenzar con la ronda de preguntas y de respuestas que nos va a dar el compañero. Esta actividad, que es organizada por el PCAP, por el Partido Comunista Chileno Proletario, como toda actividad de carácter popular, tiene que contar con una base mínima material. Y aunque ninguna de estas charlas o conferencias tiene un costo en cuanto a la entrada,
Sí, va a pasar una cajita dentro de algún momento y le pedimos a los compañeros que generosamente hagan su aporte de acuerdo a la conciencia del bolsillo, por cierto. ¿Ya? Es un tema. Vamos, ha significado instalar esto a nivel de todo el país, costear, por cierto, el viaje y todo lo que significa. Y estamos orgullosos y contentos de eso. Por otro lado, también hay una mesa con materiales, hay una chapita de recuerdo, ¿no?, de la visita de Alejandro, que sería bueno que todos también la lleven. Bien, compañeros, dicho esto, comenzamos con la ronda de preguntas y las respuestas correspondientes. A ver, compañero. Un poco motivado por mi interés académico, ¿cómo se ve la perspectiva en el ámbito de la geopolítica de Corea del Sur? O sea, nos contabas que en el ámbito económico Corea se está desarrollando, pero ¿cómo ve la República ahora la geopolítica? ¿Se están tratando acuerdos de amistad o cooperación con otros países? Pero no solo en el ámbito económico, sino que más bien en el ámbito diplomático. Sí, pues esto es acaso directo, pues rápidamente, para que máximo bien. Pues en general la política de la República es mantener relaciones diplomáticas, comerciales, culturales, científicas con todos los países del mundo. No ponemos ninguna restricción, porque recibimos a cualquiera con brazos abiertos que nos respete únicamente, ¿no? En ese aspecto sí que se están desarrollando cada día más, pero no es tanto por parte de Corea, que siempre hemos estado dispuestos, sino es por parte del resto del mundo, que se replantea precisamente el sistema capitalista, que sufre las consecuencias de una crisis y que busca otras fórmulas, otros países y que busca conocer más. Así que desde luego, por ejemplo, en el caso de Rusia, cada vez tenemos, es nuestro vecino, compartimos frontera, cada vez tenemos más acuerdos de todo tipo, y en los países en los que vamos abriendo embajada, por ejemplo en España, este mismo año, en enero, se ha inaugurado finalmente la embajada de Corea del Norte en España. Como digo, aquí mismo en Latinoamérica, Brasil lleva muy poquito tiempo, México también, y en el caso de Perú lleva mucho más años, pero en Cuba, como no, todos estos países en los que ya tenemos una embajada, en las que ya existe una fluidez, pues lógicamente se desarrollan más proyectos. Pero desde luego cualquier propuesta siempre bienvenida, estudiamos y si hay posibilidad la llevamos adelante. Siguiente, había también por aquí. Bueno, antes, compañero Ayala, un momentito, quisiera saludar si la presencia del secretario general de esta universidad que nos ha brindado la posibilidad de usar este espacio. Un aplauso para el secretario. Básicamente las contradicciones de clase en el seno de la sociedad coreana, considerando que esta misma está en un proceso socialista, o sea, en tránsito hacia el comunismo, por consiguiente incluye también elementos capitalistas, aunque con predominio comunista, por supuesto. Y esa es mi pregunta, no aprovechando esta instancia para hacer algo más probablemente político. Muchas gracias. Bien, pues básicamente no consideramos que haya contradicciones de clase, porque no existe esa lucha ya fue superada. Nuestros ministros cobran menos que un campesino, de hecho. Nuestros propios ministros, mis compañeros en el ministerio. No existe diferencia porque tengas un cargo importante en el partido o porque estés trabajando en una mina. Todos trabajamos con nuestro intelecto, con nuestra fuerza, con lo que tengamos, por el bien común. Por lo tanto, es más, pensemos en Corea del Norte más como una gran cooperativa, más que otra cosa. Así es como trabajamos y nos sentimos. Por lo tanto, no existe ese elemento. Y el elemento capitalista tampoco lo va a encontrar, porque en educación, precisamente lo que se promueve es el luchar, el ser una persona digna dentro de esa familia, dentro de esa sociedad y contribuir lo máximo posible, no hacia el individualismo, no hacia la búsqueda empresarial egoísta, no. Realmente es difícil decirlo con palabras, pero lo mejor es poder ver, ¿no?, esa sociedad y comprobar como que no existe una fricción interna. No hay personas que, por ejemplo, dentro de un mercado socialista te toquen la guitarra y te pidan un aguinaldo.
Eso no existe en Corea. Así que realmente esta lucha está superada. Lo que no está es completado el sistema, en este caso el sistema utópico, que sería el sistema comunista, por eso es un país socialista. Claro, usted sabe esos conceptos, la mayoría de las personas pues no ha leído todavía Marx, etcétera. Le entiendo lo que quiere decir, pero no consideremos que estemos en un proceso de contradicción o de lucha de clases, entre clases. Nos consideramos iguales. Ahora sí que estamos todavía en proceso de crear una sociedad utópica, ¿no? En ese caso, una sociedad comunista utópica. Buenas tardes. A mi duda, tengo una pregunta sobre cuál es su opinión respecto al proceso, digamos, bolivariano que se está viviendo en América, digamos, países como Venezuela, Ecuador, Bolivia, y cómo esto a su vez se replica con el fenómeno de Podemos en España, que bueno, usted sabe, Pablo Iglesias, que lo he visto en los programas por Apache particularmente, y Carlos Lagos, cómo, digamos, niega la República misma, los fines de la República Popular Norcoreana. Es un tema muy largo. Le voy a dar mi opinión, me ha preguntado por mi opinión personal, como Alejandro, no como delegado especial. Nuestro gobierno no va a opinar, porque consideramos que cada país debe buscar su propia vida y que debe decidir. Digamos que por parte de nuestra República tenemos una posición muy neutral respecto a eso. Respecto a mi propia impresión, en España, y conozco personalmente a Pablo Iglesias, hemos estado en 2 ocasiones, he estado en su programa, sé un poco lo que se cuece, sé quiénes son sus colaboradores. Diré, respecto a estos sistemas, una anécdota para que usted mismo juzgue. El presidente Hugo Chávez, cuando visitó China, la República Popular China, fue invitado por nuestro Ministerio de Asuntos Exteriores para que viniera a Pyongyang. Nunca lo hizo. Fue invitado personalmente. Yo personalmente he escrito una carta al mayor general Wilmer Barrientos del Ministerio de la Presidencia de la República Bolivariana de Venezuela, solicitándole para incrementar este tipo de relaciones de acuerdos, sin respuesta. Entonces, el presidente Hugo Chávez decidió visitar Corea del Sur, un país bajo control norteamericano, pero con mucho dinero para hacer negocios, antes que visitar Corea del Norte. Juzgue usted mismo. Lo que le diré es que en 10 años o 12 años de Revolución Popular hay una cosa que es clave, que es la nacionalización. La nacionalización o el socialismo no se puede llevar nacionalizando 1, 2 o 3 empresas. Hay que nacionalizarlo todo, para entregárselo al pueblo. Porque si no, no se puede efectuar un socialismo real. Porque si no, la oligarquía seguirá luchando internamente hasta que derroque el poder popular. Así que, sinceramente, a mí no me valen las excusas de que determinado canal de televisión está atacándome políticamente o que determinado grupo oligarca en mi propio país me ataca, porque yo soy el presidente. Si el pueblo te da el poder precisamente para que elimines ese carácter oligárquico, si no lo haces, tú mismo. Creo que podrían haberle pisado al acelerador en el progreso socialista. Eso es mi opinión personal. Pero como digo, creo que como me diría en palabras de un diplomático venezolano en España, con el cual me encontré, somos un socialismo tropical. Con eso. ¿Cómo resuelven el problema
Correcto, muy buena pregunta y muy bien analizado, porque es así. Un gobierno, un país sin capacidad energética no puede hacer funcionar esa industria, por lo tanto no vale para nada. Si hablamos de una industria independiente que no tiene energía para funcionar, muy correcta. Y lo que pasa es correcto también el análisis. Desde el año 95 al 2000 sufrimos un periodo que llamamos larga marcha por esos desastres, porque Corea se queda sola, pierde todo el comercio exterior, la URSS se privatiza, China se privatiza, y nos quedamos solos, sin poder importar, exportar, y eso lo aprovechan los Estados Unidos, lógicamente, para derrocar el sistema. Es el momento ideal cuando la gente está sufriendo para hacer caer el sistema socialista. No tenemos todavía petróleo nacional, porque sí tenemos algunas bolsas, las hemos descubierto a través de satélite, de fotografía de satélite, pero están muy profundas y no tenemos la tecnología para llegar a tantos kilómetros de profundidad para extraerla nosotros mismos. Entonces seguimos importando petróleo, sobre todo el petróleo base, lo que se conoce como heavy oil, desde China. Pero sí tenemos nuestras refinerías, convertimos ese heavy oil luego en subproductos. Pero sí, todavía, por desgracia, dependemos de la importación, en este caso de petróleo, que pagamos exportando minerales a China, conseguimos dinero con el cual luego pagamos a las empresas petrolíferas para traer ese petróleo. Tradicionalmente en Corea, de forma energética, hemos tenido un 50%, 60% de hidroeléctrica, usando el poder de los ríos de forma natural para obtener electricidad, y termoeléctrica, porque tenemos gran capacidad de carbón, ¿no? Pero todo esto se está sustituyendo por energías renovables. Ya producimos nuestros propios paneles fotovoltaicos, producimos aerogeneradores, producimos biocombustibles de diferente tipo. Dentro de pocos meses vamos a anunciar el nuevo motor de Hypercool, en el cual estaba involucrado personalmente, un motor que no necesita gasolina para camiones, para trenes. Se acabó el monopolio de la OPEC, y todo esto va sumando, y lógicamente, como no podemos olvidarnos que para solucionar ese problema de forma más rápida tenemos que usar energía nuclear. Estamos a punto de acabar 2 reactores nucleares de agua ligera, que fueron los que nos prometieron los norteamericanos en su tiempo. Con esos reactores de última generación nucleares de agua ligera se solventaría aproximadamente el 10-15% de la eficiencia energética que tenemos en Corea. Así que queda muy poco, cada día menos. Le puedo comentar que en el año 2002 teníamos 1 hora de electricidad en la capital, si llegaba. Ahora, como mucho, se produce un corte cada 2 o 3 días de 2 minutos. Así que ha variado muchísimo, todo ha mejorado, pero todavía no hemos llegado al 100%. Esperamos hacerlo. Gracias. Siguiente. Hablar un poco, nosotros, tú eres español, también estamos en donde vivimos, estamos hartos de escuchar la historia, las turbulencias, los exotismos sobre la dinastía de los Leonid y Chung. ¿Qué hay de verdad y qué hay de leyenda? ¿Qué tipo de exotismo es verdad? Los latigazos por no llorar tanto un dios Leonid. Esa es la historia que nos cuentan ahora de Kim Il-sung, que es una figura ahí, como que la tratan como Kim Il-sung, ya ¿qué hay de verdad? No soy presidente. ¿Qué sentido tiene que haya un gobierno que sea en un país socialista? Es una cosa que en general en Brasil llama muchísima atención, y yo creo que nunca nos vamos a terminar de enterar bien por la música. Sí se puede entender, pero para eso hay que conocer Asia. Hay que conocer Asia y hay que convivir con Asia. Para empezar, el 98,5% aproximadamente es falso de todo lo que se dice sobre Corea. Solo tenemos que irnos a la fuente. Cuando un periódico, cuando una televisión lanza una noticia, hemos de ver de dónde procede. En la mayoría de los casos, de Washington o de Seúl, de los servicios de inteligencia respectivos, o supuestas ONGs que trabajan al servicio de esos gobiernos, como Radio Free Asia, de la cual el secretario o la secretaria de Estado es el jefe de esa radio. Por lo tanto, es una radio publicitaria que 24 horas va a lanzar todo tipo de basura. Así que busquemos las fuentes primero, que es lo que tenemos que ver. Y veremos, como digo, que la gran mayoría de información es falsa.
Los lloros del pueblo coreano son totalmente reales, absolutamente genuinos. Además, imagínense que 24 millones de personas llorando necesitan otros 24 millones de personas con látigos obligándoles a llorar. Por lo cual, muy absurdo es, ¿no? Y pocos eso. Y algunos cuantos, pues como Espartaco, ¿no? Se rebelaría y etc. Bueno, pues es realmente absurdo, pero es muy difícil de entender, por supuesto. Para entender Corea del Norte no solo tenemos que hablar de la diferencia política, tenemos que entender la diferencia cultural. Eso es un gran muro. Si pensamos en China, si pensamos en Japón, de hecho, vemos a un oriental a lo mejor y le decimos chino, y a lo mejor es de Vietnam, y no tiene nada que ver. O es tailandés, o es filipino, pero le decimos chino. Hasta ese punto en el que no podemos ni reconocer las facetas de cada una de esas naciones. Y lógicamente la persona china o japonesa que le dicen que es de otro país se queda sorprendido y no le gusta que le traten como un extranjero. ¿Bien? Pues lo mismo sucede con Corea. Entender a Corea, para eso hemos de leer a Confucio, hemos de saber budismo y hemos de aprender la historia coreana. Entonces, y sintetizando, comprenderemos que la familia es la estructura, la célula de la sociedad, no el individuo como en Occidente. La familia, siempre ayudándose. Y esa familia a nivel, digamos, microcósmico, o sea, tu padre de verdad, tu hermano de verdad, biológico, se reproduce a nivel social. O sea, somos también miembros de toda la familia de 24 millones de personas. Toda familia tiene que un padre o una figura, una autoridad de la cual aprendemos, mediante la cual nos unimos o unificamos. Y esa es la figura real del líder. El líder no es la persona que lo decide todo. El líder es el padre de todos, para entendernos. Es el punto común entre usted y yo, que no nos conocemos hasta el día de hoy. Pero si usted es mi camarada en Corea, le voy a tratar como un hermano. ¿Por qué? Porque tenemos el mismo padre. Eso, para entenderlo fácilmente, es el concepto de líder. ¿Por qué es dinástico? Para nada. Para nada. Tenemos elecciones democráticas cada 5 años y usted puede votar y ser votado para la Asamblea Popular Suprema, que actualmente tiene 687 diputados. Usted puede integrarse en cualquiera de los 3 partidos políticos existentes o presentarse de forma individual. Para eso, lógicamente, necesita las firmas que le permitan acceder a las votaciones, que tienen un apoyo popular. Entonces usted votará las leyes y votará al líder del país. El líder del país siempre, no solo es votado, debe ser refrendado cada 5 años. En este caso, tras el fallecimiento de nuestro líder Kim Jong-il, su última voluntad fue que para evitar que nadie aprovechara esa situación, que apoyáramos, en este caso, a nuestro líder Kim Jong-un, al actual. Y realmente por amor hacia su trabajo, a su dedicación, y creyendo que realmente él tenía razón, todos le apoyamos a pesar de que no le conocíamos. ¿Basado únicamente en qué? Basado en esa confianza entre, en este caso, nuestro líder actual y el pueblo. Así que la Asamblea Popular Suprema arropó y votó al líder Kim Jong-un como líder actual. Pero él no recibió ese cargo por herencia. Por lo tanto, no es una dinastía. Ahora, ¿qué hay que también entender? Que en Corea, los hijos es muy importante que atesoren lo que han hecho los padres y que continúen ese trabajo para honrar a su familia. A lo mejor, no estoy seguro, pero en España sí que pasaba que los carpinteros le enseñaban las técnicas a sus hijos y sus hijos a sus hijos, etcétera, etcétera. ¿No? Todo ese conocimiento de tanto tiempo permanecía allí y se perpetuaba. ¿No? Eso hoy en día es más raro, pero en Corea es así. En Corea existe una gran tradición, no una obligación, pero sí es natural que muchos hijos continúen un poco más o menos el trayecto de los padres atesorando ese conocimiento. Por eso también, de ahí la importancia, en el caso actual de nuestro mariscal Kim Jong-un, quien se educó como militar y quien le educó, nuestro líder Kim Jong-un. Siguiente. Luego viene buenas tardes, una pregunta cortita. Usted hablaba de que las producciones eran de 240 pesos. Me gustaría saber cuál es la cantidad de personas que usarían esas casas y cuál es el criterio de distribución. Bien, como digo, estas son las nuevas viviendas. Debido a este auge económico que tenemos, podemos facilitar. Hasta ahora normalmente las viviendas eran de 100 metros, 80, 100 metros, ¿no?
El criterio es universal, ¿no? Pero normalmente una persona aplica ellas cuando se casa o tiene una edad próxima a casarse en Corea, que es los 23 años de edad, aproximadamente 24. Y normalmente son las empresas estatales o las organizaciones las que tienen la orden del Estado de crear esos edificios. O sea, si por ejemplo, en este caso, un ejemplo claro, la Universidad Kimchi es una universidad politécnica que tiene 2.000 personas, 2.000 profesores, investigadores, etc. Entonces, esa universidad reúne el presupuesto para construir todas esas viviendas para todos sus trabajadores en este caso. O sea, es igual, todo el mundo recibe esta misma propiedad, de estas mismas características, pero el que se encarga de desarrollarla es la propia unidad estatal, en este caso. Así que cada uno pues también puede elegir el diseño arquitectónico. Son diseños diferentes, pueden haber modificaciones. Lógicamente, en la capital y en las grandes ciudades son apartamentos, mientras que en el pueblo son casas individuales. Porque la persona que trabaja en el campo tiene que sacar los aperos, tiene que sacar sus artilugios para trabajar, y le resulta mucho más cómodo una casa individual, mientras que la ciudad tiende a ser de apartamento. Pero por lo demás, es un criterio, ahora mismo es un estándar unificado. Este tipo de piso es el que se debe entregar a todos los ciudadanos. Buenas tardes a todos los asistentes. Quería hacer una pregunta, digamos, sobre un asunto que es muy manoseado por la prensa internacional, como que Corea Popular no tiene amigos, no solidariza con otros países. Quisiera preguntarle a Alejandro Cao, la solidaridad internacional que ha tenido con el pueblo de Siria, con el pueblo de Libia, pueblos que han sido, digamos, agredidos por el imperialismo norteamericano, arrasados, financiando, digamos, falsos rebeldes, financiando, digamos, agentes de la CIA, de la OTAN, del Mossad, para destruir a sus pueblos. Me gustaría saber, digamos, la solidaridad internacional de la República Popular Democrática de Corea a lo largo también de su historia, que sería también algo muy interesante de los asistentes acá en esta zona. Corea, en todas sus posibilidades durante la historia, ha cumplido sus labores de ayuda internacional, de solidaridad con otros pueblos, ¿no? Incluso pueblos que a lo mejor no tenían definida una línea socialista. Corea envió pilotos de guerra para ayudar a Egipto cuando tuvo un conflicto con Israel. Corea envió pilotos de guerra y envió expertos ingenieros para la tunelación en la guerra de Vietnam. Hablamos de los famosos túneles de Vietnam. Pues bien, esos son los 70, pero es que 20 años antes Corea aprendió y desarrolló un sistema de tunelación y de hecho el pueblo vivía bajo tierra. Tuvo que vivir durante la guerra porque era la única manera de sobrevivir a los bombardeos. Peluquerías, restaurantes, incluso se produjeron 2 películas bajo tierra durante la guerra. Así que todo ese conocimiento acumulado en la guerra se llevó para ayudar al pueblo vietnamita en su resistencia contra los norteamericanos. Asimismo, países que se independizaban en ese momento, como pueden ser Mozambique o Angola. Actualmente, con el mismo gobierno de Angola y la familia Dos Santos, que son también herederos un poco de la época socialista de Angola, tenemos ahí cientos de doctores ayudando a curar enfermedades terribles que tiene el país africano. Estamos colaborando de forma desinteresada precisamente para ayudar en la sanidad de ese país. Lo hemos hecho incluso con Perú, que Perú no es un país socialista. Hemos tenido a muchos doctores tratando a gente muy pobre que no podía acceder a las clínicas y a los hospitales, usando la medicina tradicional coreana, estudiando la propia medicina tradicional que existía en China. Nuestros doctores norcoreanos han tratado a miles y miles de pacientes en Perú. Como esto, en cualquier otro sitio, en el caso de Libia, se han hecho muchas construcciones, en fin, hay casos realmente incontables, innumerables, incluso con Corea del Sur. Cuando Corea del Sur, en los 80, tenía desastres humanitarios, problemas precisamente de inundaciones, etc., Corea del Norte enviaba muchísimo alimento y ayuda económica a Corea del Sur, aun estando los Estados Unidos en el sur. Pero Corea del Norte en esos momentos tenía capacidad, porque en los 80, de hecho, era el país socialista más próspero que existía. Cuando, teniendo comercio, era un país muy desarrollado también económicamente. Así que hay muchísimos casos, como digo, esos son algunos.
He comentado antes incluso en el caso de Camboya con la familia real, que no es comunista, estamos hablando de un rey, un comunista, y se ha producido, bueno, incluso en el caso de Honecker, Erich Honecker, dirigente de la República Democrática Alemana, cuando teniendo una fragilidad salud recibía amenazas y acosos por todas partes, nuestro presidente Kim Il-sung le dijo que si quería podía quedarse a vivir en Corea del Norte. Pero creo que de hecho decidió, no sé si venir a Chile, donde estaba su hija, no sé si es correcto, pero tuvo esa posibilidad. Él podía venir a Chile o ir a Corea del Norte para vivir el resto de sus días tranquilamente, y ese es uno de los muchos casos donde Corea nunca ha olvidado a sus amigos ni sus responsabilidades, ¿no? Internacionales. Soy militante de la Juventud de Enriquez y quisiera hacerle la pregunta sobre el parque industrial de Exxon. ¿Cómo funciona y si no existe una contradicción dentro de la misma sociedad coreana en el hecho del funcionamiento de este parque industrial, y si también es una forma de guía hacia la unificación de la nación? Sí, el parque industrial de Kaesong es un parque industrial que se encuentra en territorio norcoreano, pero justo en la frontera con Corea del Sur, la zona más caliente. Una manera de solucionar, de hacer un plan piloto para la unificación y a la vez reducir la tensión es precisamente abrir un parque empresarial. ¿Por qué? Porque business is business. Los negocios son negocios independientemente de que uno opine así o así. Uno importa, exporta, gana un beneficio independientemente de lo que uno crea. Así que es un punto de salida muy neutral en el que podemos encontrarnos. Y de hecho por eso yo mismo tengo amigos que son multimillonarios, jefes inversores de grandes grupos. Lo son, tienen cientos de propiedades, tienen decenas de empresas, pero eso no impide que esa persona visite Corea o incluso apoye a Corea. Así que, partiendo de esa base, entendiendo eso, el parque de Kaesong se construye como plan piloto y a la vez da un gran resultado económico, ¿cómo no? Cedemos una parte del territorio, en este caso una pequeña zona de territorio, a Hyundai Asan. Porque Hyundai fue fundada por un norcoreano que se vio obligado a emigrar al sur durante la Primera Guerra. Pero él, lógicamente, seguía añorando su país y seguía añorando y luchando por la reunificación. Así que el presidente Hyundai y en general la megaindustria, porque Hyundai no son solo coches, hacen de todo, hasta armas. Esta mega empresa llamada Chaewol también en Corea del Sur ha apoyado siempre la reunificación. Así que decide, nosotros arrendamos una parte del territorio que está separada físicamente del resto del país, y Hyundai Asan distribuye ese territorio en parcelas que a su vez proporciona a otras empresas interesadas en instalarse. Como los impuestos son de los más bajos del mundo en la producción, como la mano de obra en Corea del Norte, el nivel cultural es muy elevado y los costes salariales son muy bajos porque nosotros no estamos dentro del Fondo Monetario Internacional, no estamos dentro del cambio que dictan los americanos, nos podemos permitir que un trabajador cualificado cueste $70 al mes. Que un trabajador. Mientras que en China cuesta 250 y en Corea del Sur estará 450 o $500 al mes. Por lo tanto, eso supone que las empresas surcoreanas pueden producir a un coste más bajo, con muchos menos impuestos, ellos ganan y a la vez nos pagan tremenda cantidad de dinero, no solo en conceptos salariales, sino por alquilar ese territorio que no usamos para nada. De hecho, era un territorio que podía estar perfectamente minado, baldío totalmente y lleno de minas. Así que ganamos las dos partes y mantenemos nuestros sistemas. Somos de la opinión de desarrollar todo tipo de relaciones siempre y cuando no influyan en nuestra ideología política. Por lo tanto, el hecho de que nosotros exportemos al exterior o hagamos una empresa conjunta, mientras los dos obtengamos beneficios y no exista una explotación del trabajador en Corea, no exista un control de la parte extranjera sobre el país o la propiedad, no hay ningún problema. Y lo estamos haciendo con muchas empresas extranjeras que inyectan millones, cientos de millones de dólares en muchos proyectos dentro del país. Para Alejandro, sobre Patricia Sal. Oye, me tocaba eso.
Bueno, yo no veo por qué el compañero pide la palabra y después no la usa. Compañero, usted. Muchas gracias. Pensé que no iba a poder hacer mi pregunta. No, ojalá alcancemos todo, compañero. Con buena actitud, con buena forma, vamos a alcanzar todo. Una pregunta que me viene rondando hace mucho tiempo. El trabajo acá en Santiago por la defensa de los derechos humanos. Alejandro, te doy la mejor bienvenida a mi país. Hay una pregunta, es una zona bien simple. En febrero de este año, el Consejo de Derechos Humanos que sesiona en Ginebra formó una comisión especial para revisar el estado de los derechos humanos en su país, Corea del Norte. Emitió un informe el 17 de febrero de este año. Y ese informe de 32 páginas es bastante doloroso para que lo lean. Hay situaciones que quizás acá se desconocen, porque posiblemente se desconfía de las fuentes, se desconfía del método. En Corea del Norte hay presos políticos, de 80.000, 120.000 presos políticos. ¿Eso lo dice usted o lo dice el informe? El informe lo tengo acá. Sí, sí, de Naciones o sea, lo Unidas. dice el informe. Lo dice el informe. Lo dice el informe. Y esa es mi pregunta, tengo mucho más, o sea, hay gente que se está muriendo de hambre en Corea del Norte. Es una pregunta. Sí, No se quiero trata de que usted contextualizar la pregunta y la cierro. Y la cierro y me de responde, por favor. Hoy Amnistía Internacional. O Acá alguien está el llamado. informe de Naciones Unidas, lo voy a dejar acá y voy a esperar con esta respuesta. Nosotros acá en Chile tenemos una triste historia de violación a los derechos humanos. Todavía tenemos temas desaparecidos. Compañero, yo le pido, compañero, yo le pido que usted haga una pregunta. Claro, porque si viene a dar una conferencia paralela, ese es otro cuento. Le agradezco y que pueda usted viajar porque Haga la pregunta. La opinión sobre el informe. Bien, es un informe totalmente falso, como la existencia de armas masivas en Irak que llevaron a justificar la invasión y destrucción de Solamente bien breve mi pregunta, Alejandro, bienvenido a Chile. Solamente, ¿cómo usted debe llegar como extranjero, debe insertarse en Corea del Norte y llegar al cargo que tiene? Porque igual los coreanos tienen una cultura bien nacionalista y eso. Bueno, es una historia un poco larga, ¿no? Cuando normalmente muchas personas se acercan a Corea, de hecho, porque sienten curiosidad, ¿no? Yo nací en Tarragona, soy español de nacimiento, catalán y español, ¿no? Para evitar conflictos luego, que luego siempre hay problemas, ¿no? Cuando vuelvo me insultan por todas partes. Entonces, tanto catalán como español en origen de nacimiento, pero mi carácter y mi forma de pensar ha sido siempre muy diferente, ¿no? No tanto políticamente, o sea, no solo políticamente, por querer buscar un nuevo tipo de sociedad, sino también por la atracción por todo lo oriental, lo asiático, sobre todo la espiritualidad oriental, la forma de ser, los conceptos como el honor, el respeto, cosas que hace ya mucho tiempo que se han perdido, ¿no? Al menos en España. Y cuando yo me encuentro con mis amigos coreanos, cuando leo los primeros libros del presidente Kim Il-sung, que estaban prohibidos, de hecho, estaban prohibidos en el propio Partido Comunista de los Pueblos de España, en su momento, estaban prohibidos, yo encuentro realmente las respuestas, el lugar donde yo podía participar y me podía sentir lleno en mi vida por luchar por un proyecto junto a mis camaradas. Porque en esos momentos de perestroika, en los años 90, no había nadie por la labor. De hecho, en esos mismos partidos que tradicionalmente tenían las fotos de Marx, Engels y Lenin, se estaban retirando, se estaban descolgando, y todo el mundo consideraba que había sido un error, que el comunismo era imposible, que no, y estaban renegando y cambiando su ideología original. Pero yo me mantenía firme y encontré en Corea mi lugar, no solo ideológicamente, sino, como digo, también podemos decir espiritualmente, en la forma de ser. He creído siempre en esos valores y, por lo tanto, mi integración dentro de la sociedad coreana fue totalmente natural, porque de hecho estoy considerado como un coreano más. Tengo mi nombre coreano, tengo un respeto total, una confianza total entre mis compañeros, y aunque tenga cara occidental, mi trato con mis camaradas es común igual. Costó mucho, sí, costó mucho, porque fue la primera vez que en Corea también
encontraron a alguien pues, que de repente le dice, como yo cuando tenía 16 años, le dije al delegado del gobierno de la República, que estaba en España, que quería ser soldado del Ejército Popular con 16 años. Obviamente, él lo que hizo fue decirme, no, usted puede ayudarnos mucho más en comunicaciones con el exterior porque usted conoce la realidad de fuera. Nosotros tenemos muchos jóvenes en el país que pueden ser soldados, pero no tenemos a nadie como usted. Por lo tanto, le pido que nos ayude en las relaciones internacionales. Y ese señor actualmente es ministro de la República, es el señor Ri Jong-un, que es básicamente mi padre coreano, ¿no? Básicamente quien me apadrinó en ese momento, quien me enseñó todo sobre el país. Y como digo, en ese momento era un delegado y actualmente es ministro. ¿Qué ocurre? Que probablemente mi simbiosis con Corea se debe a que yo no llevé mi cultura o mi forma de ser para imponerla a otro país, sino que yendo a otro país me empapé de cómo es la vida de los coreanos, de cómo se piensa, aprender a de alguna forma empaparse de toda esa sociedad, ¿no? Y de esa forma de pensar y jugar un rol. Lógicamente, si yo hubiera encontrado en Corea que no era el país socialista que yo soñaba, si yo al llegar a Corea hubiera encontrado personas en la calle pidiéndome dinero o hubiera encontrado funcionarios corruptos que iban a aprovecharse a lo mejor de cierta situación, yo inmediatamente hubiera abandonado mi posición, como lo sabe bien nuestro propio presidente. Nuestro presidente, nuestro primer ministro saben que si mañana la República Popular Democrática de Corea introduce medidas capitalistas, yo abandono inmediatamente todos mis cargos. Eso lo sabe todo el mundo en Corea. Y por eso, precisamente, por mi posición ideológica y por mi simbiosis con la cultura coreana, pues supongo que es porque me quieren tanto y porque tengo tantos amigos y tanto apoyo del país. Tanta confianza como eso, como para llevar a los medios de comunicación que nunca antes habían entrado en el país, ¿no? En este caso, yo puedo facilitar esa entrada, ese visado, incluso para periodistas que habían intentado 30 años sin ninguna forma poder acceder a Corea. Así que ese es mi mayor logro, la confianza de nuestros amigos. Buenas tardes, cámara Alejandro, me presento, soy Patricio Sáez, militante del Partido Comunista de Acción Proletaria. Mi pregunta es la siguiente, más bien solicitarle que profundice un poco sobre lo que es la dinámica de política, toma de decisiones del país, porque, bueno, una sociedad capitalista como la nuestra, que se ve permeada, que nos muestra un líder omnipotente, que nosotros los que tenemos formación marxista sabemos que no es así. ¿Cuál es la figura el papel del líder, la figura del partido, la Asamblea Nacional Popular y la Asamblea de Comités Populares locales? Eso es. Bien, lógicamente es una estructura muy complicada, ¿no? En un país de 22 millones, pues tienes diferentes organismos. La Asamblea Popular Suprema es el organismo, en este caso máximo, que decide las leyes o la persona que se va a elegir el líder del país, el comandante supremo del ejército. Pero luego, a nivel minúsculo, en una empresa, en una cooperativa, siempre la decisión es asamblearia. No tenemos una persona que decide. En una industria, por ejemplo, del metal, tenemos una asamblea formada por los técnicos, por el director y por determinados trabajadores, por el secretario de célula del partido, que toman las decisiones en forma común, no imponiendo a los demás de forma unilateral, todo lo contrario, llegando a un consenso. Por ejemplo, el Partido del Trabajo de Corea solicita a esta acería que tiene que producir 200.000 toneladas, que es nuestro plan para el año que viene. Necesitamos estas 200.000 toneladas de acero para poder construir apartamentos para los ciudadanos. Entonces se reúne esta asamblea, este comité de esa empresa y decide cómo alcanzar ese objetivo. Y decide si tiene que comprar maquinaria nueva. Decide que a lo mejor tiene 200.000 euros para invertir en una expansión de la producción para sobrecumplir el objetivo que se ha fijado. Así que a nivel de partido sucede exactamente igual. A nivel de nuestro ministerio, cada sábado normalmente también hacemos una reunión en la que se estudia todos los errores que hemos cometido, una sesión de autocrítica y además de buscar todos esos errores, buscar soluciones y proponer nuevos proyectos. Si yo, por ejemplo, tengo un proyecto para realizar un intercambio cultural o un intercambio científico entre una universidad en Chile y en Pyongyang, eso lo diría en esa reunión. Si tengo el apoyo de mis compañeros, se invitaría, en este caso, al representante de esa universidad, quien firmaría un contrato con nuestra universidad, y así los profesores coreanos vendrían a estudiar a Chile y los profesores chilenos podrían estar en Pyongyang.
Así que, más o menos, para entenderlo fácil, todo se produce mediante una decisión por mayoría asamblearia. Buenas tardes, Alejandro. Mi nombre es Viviana Burr. Yo soy secretaria general encargada de Relaciones Internacionales de los trabajadores subcontratados de la minería del cobre. Y en base a eso quisiera consultarte porque lamentablemente en nuestro país, por el sistema en el que estamos, todavía estamos peleando las reivindicaciones de tipo salarial. No hemos podido avanzar a pelear las verdaderas reivindicaciones de la clase obrera en este país y volver a ser los trabajadores la punta de lanza que tienen que encabezar las grandes luchas para la transformación de Chile. En base a eso me gustaría un poco conocer, yo sé que de manera muy breve, cómo es la realidad de los trabajadores y cómo es la organización sindical en Corea del Norte bajo el socialismo. O sea, nosotros conocemos esta mirada de constante lucha. ¿Cómo es cuando ya se vive en el socialismo y cuál es la función y la tarea del sindicato? Pues es otro mundo el saber que eres trabajador de una mina que te pertenece, que pertenece a los mineros, que no pertenece a un señor, que no estás explotado, que tú trabajas tus 8 horas diarias, vas con tu familia, que tienes medidas de seguridad apropiadas, que puedes descansar, que tienes vacaciones pagadas, que puedes ir a un balneario en el norte del país, a un hotel de 3 estrellas cubierto por el gobierno. Realmente, como minero, eres una parte imprescindible de la sociedad, donde como minero tienes el salario más alto de todo el país. Porque en Corea, para que no exista una diferencia de clases, tenemos una horquilla salarial. Esa horquilla salarial, para que nos entendamos, por decir algo, ¿no? Si el mínimo salarial está en 8.000 wones, el máximo es 16.000. No puede haber nadie ni por debajo ni por encima. ¿Quién cobra el salario mínimo? Los funcionarios, mis compañeros en el ministerio. Son los que cobran menos. ¿Quiénes cobran el salario máximo? Los mineros, los campesinos. Porque están trabajando un trabajo duro, vital, mientras tú estás en una oficina con aire acondicionado, etc. Por lo tanto, se considera que se le debe dar, estando en esas circunstancias con mucha más dificultad, una recompensa en este caso, ¿no? El pueblo debe entender ese trabajo tan importante que realizan. Por lo tanto, se consideran, no se necesitan sindicatos, porque es que son ellos los dueños. No tienes que luchar contra un esclavista, contra una compañía como las Company Store de Estados Unidos, que producían su propia moneda en la mina, que daban, en este caso, prestaban a sus trabajadores para que luego fueran propiedad de la empresa minera. Así que eso es impensable. Se acabaron esos problemas y tú trabajas por tu propia convicción e intentas hacer lo máximo posible para contribuir a un proyecto común, seas minero, seas carpintero, en tu posición. O sea, realmente tienes una ideología, estás motivado ideológicamente. Y lógicamente, como no, la compensación económica se te aprecia de esa forma. No vas a ser millonario, desde luego, porque si eres millonario ya se crearía una doble clase, ¿no? Pero sí se reconoce y se le dan muchos beneficios a todos los mineros en el país. De hecho, hay muchas brigadas mineras que no son solo mineros, son soldados. Tenemos destacamentos del ejército que están dedicados exclusivamente a la minería, así como a la construcción de viviendas para el pueblo. Hola, soy Joaquín. Muchas gracias por la asignación de la pregunta. Muchas gracias por tu visita. Tú has mencionado durante buena parte de esta conferencia básicamente que el proceso del socialismo se lleva mejor si se afiata a la cultura, y ha sido algo bien culturalista. Mi pregunta es si respecto al mundo occidental es posible un socialismo racionalista, como diría Descartes, ¿cierto?, de que un pueblo le va mucho mejor si al tiro se colocan las mejores leyes, o si en el mundo occidental, Europa, Latinoamérica, etcétera, o Estados Unidos, también es mejor seguir el culturalismo y el racionalismo socialista o lo que sea no tiene cabida en ninguna parte. Gracias. Bien, el socialismo, ¿por qué debe estar ligado a la cultura y a la identidad de una nación? Porque precisamente es muy importante ese conocimiento adquirido de tantas generaciones, de tantas personas, de una identidad. Tan importante es el sentimiento de identidad que es el único motivo, el por qué hay personas
que se transformen hacia partidos de ultraderecha. Ese es el único motivo con el cual se pueden enfrentar hermanos contra hermanos, como en el caso de Yugoslavia. Pongamos ese caso, el caso de Yugoslavia. Un país confederado, ¿no? Diferentes religiones, diferentes razas, diferentes culturas, bajo un mariscal Tito, un sistema socialista. De hecho, un sistema tan interesante y tan ejemplar que la gran parte de la Europa occidental se iba a veranear a Yugoslavia. En el momento en que desaparece el socialismo, se acabó. Lucha, pelea, muerte, hasta el día de hoy. Odio entre aquellos mismos vecinos que eran hermanos. Ya no hablemos de la URSS. ¿Qué grande era la URSS? ¿Cuánta gente habitaba? ¿Cuántas culturas? ¿Cuántas razas? Que convivían. En el momento en que se disuelve, los determinados elementos religiosos integristas, determinados sectores ultraderechistas, usan la posición de raza para reclamar territorio. Así que eso nos demuestra que en la historia, y hasta el día de hoy, la identidad es extremadamente importante. Pero el fascismo, el nazismo lo usa como excusa para una movilización imperial, mientras que el socialismo lo usa precisamente para conservar y respetar el honor de nuestros ancestros, y para no perder toda esa cultura heredada, no como motivo para invadir otras naciones. Así que el nacionalismo en sí no es malo. Querer a una nación, querer a tu cultura, a tu lengua es positivo, porque eso impide que las grandes potencias hegemónicas acaben destruyendo toda tu cultura. Yo no sé por qué, cuando me voy a Londres, cuando vengo a Chile, o cuando voy a España, o a China, me tengo que encontrar el mismo banco con el mismo logotipo. ¿Qué pasa? Los chilenos no pueden tener su propio banco, no pueden gestionar su propia economía, pues en eso consiste. Hay que tener respeto y conservar aquello que es propio, porque es además lo más bello del mundo, que existan todas esas culturas diferentes que se pueden enriquecer las unas a las otras. Pero si todos tenemos la misma tienda, las mismas calles y compramos el mismo producto, somos robots. Somos básicamente marionetas de ese sistema capitalista. Y perdemos todo aquello por lo que lucharon nuestros antepasados. Así que creemos que hay que honrarlo y, como no, se puede ser nacionalista y socialista. En España, en Corea y en cualquier otra parte. Muchas gracias. Mi nombre es Javier. Quería preguntarle específicamente sobre el tema del funcionamiento del sistema de educación superior en la República Popular Democrática de Corea, y quería saber si es que nos podía ilustrar a lo mejor usted sobre las perspectivas que tenía a lo mejor un egresado, por ejemplo, de la educación superior de otro país, de Occidente, de Chile, lo que sea, para eventualmente hacer un posgrado, por ejemplo, en alguna universidad de Corea del Norte o algo así. Bien. El sistema universitario, como hemos dicho, es totalmente gratuito para una persona nacional. Lo único que tienes que hacer es, una vez has acabado los estudios secundarios, etcétera, tienes que presentarte a unos exámenes básicos de entrada a la universidad. Tienes que demostrar, lógicamente, el conocimiento y que estás preparado para recibir ese conocimiento. Si lo pasas, pues no hay ninguna limitación. Puedes estudiar tantas carreras como quieras. En el caso de una persona extranjera es muy complicado. ¿Por qué? Porque las clases se dan en coreano. Se necesita un mínimo de 3 años de estudio perfecto del coreano para poder acceder a la universidad en Pyongyang. Se dan algunos casos, sí, pero como digo, es complicado también porque las plazas son limitadas y porque también, si no existe un acuerdo entre dos organismos culturales, hacerlo de por libre, sin nadie que de alguna manera pueda demostrar que tu comportamiento va a ser ejemplar durante tu estancia en el país, es muy difícil. Normalmente no te van a aceptar la petición. Tienes que estar avalado por alguien que diga que eres un buen estudiante, que tienes buen comportamiento y que durante su estancia en el país no vas a cometer ninguna barbaridad, ¿no? Porque ahí, pues eso, los estudiantes no consumen drogas, etcétera, etcétera, y por lo tanto no queremos que esa influencia entre dentro del país. Así que el mejor, la vía más fácil, sí, es porque estamos hablando muchas veces del cannabis y de todo esto de la legalización, pues es bueno aclarar, ¿no?, cuál es la postura en el caso de Corea, que es antidroga en cualquier sentido. Pero si es mucho más fácil convencer, en este caso, a tu universidad que venga a Corea
yo preparo a nuestra universidad, sea de arquitectura, o sea facultad en arquitectura, en historia, etcétera, firmar un acuerdo y ese acuerdo ya permite una vía para que eso sea más efectivo. A lo mejor no puedes hacer un posgrado, pero sí puedes hacer un curso de especialización de 3 meses, porque podemos poner a profesores que enseñan en inglés. En español no tenemos muchos, tenemos unos 2.500 ciudadanos ahora mismo que hablan buen castellano, buen español, pero por lo menos ese sería el inicio más lógico y más sencillo para desarrollar una relación seguida, a nivel primero institucional. Y una vez se firma un acuerdo a nivel institucional entre 2 universidades, eso ya abre una vía para el futuro hacer todo tipo de actividades, todo tipo de investigaciones, etcétera, etcétera. Estamos en la hora y sí pasando cada programador dividido, por eso comenzamos justamente a las 8 un gran texto. Así que yo sé que hay muchas preguntas, muchas intervenciones. Este es un inicio de conocimiento de lo que es la realidad y la construcción de la sociedad nueva de la República Popular Democrática de Corea. Por lo tanto, buscaremos los canales para seguir profundizando en esto, entre todos, es cierto. Así que vamos a dar la palabra a unos 3 compañeros más, y es imposible más. El compañero atrás, el compañero abajo, y el compañero que va ahí, por favor. Ya, vale. Quería hacer una consulta sobre los mitos que crea la propaganda imperialista, por ejemplo, como títeres como el que está aquí recién de Human Rights Watch, que se tiran en picada contra los países socialistas, pero no dicen ni una palabra por el pueblo palestino o Colombia. Respecto a eso, se había dicho que en la ardua marcha habían habido casos de hambruna, entonces, y que eso era culpa del socialismo de Corea. A lo mejor, yo creo que ha sido el producto de Estados Unidos, pero eso es lo que quería averiguar. ¿Y qué apoyo hubo con Cuba? Bien. La ardua marcha, como digo, el periodo más crítico de la historia del país, del año 95 al 2000 provocó hambruna, por supuesto. ¿Por qué? 3 factores. Número 1, tan solo el territorio cultivable de la República no llega a un 15%. Eso significa que todo el resto del territorio, prácticamente la gran mayoría, es piedra, es roca, donde no se puede hacer crecer nada, donde no hay cereales para alimentar a los animales. Por lo tanto, la extensión cultivable es tremendamente limitada y eso nos obliga a importar mucho cereal. Muchas veces de Rusia, por ejemplo, importamos trigo y el arroz lo importamos de Tailandia o Myanmar, más conocida como Birmania. Así que tenemos un grave problema en el sentido de tener suficiente alimentación. Lo que tenemos que importar, lógicamente, cuando lo importamos de Tailandia, lo tenemos que pagar en dólares y en euros. No lo podemos pagar en wones norcoreanos. Con lo cual, si no exportamos lo suficiente, o si Estados Unidos no nos permite hacer una transferencia bancaria internacional, no va a haber manera que podamos conseguir dinero para comprar comida. Así que, lógicamente, Estados Unidos está en medio de ello con sus bloqueos totales, bancarios, comerciales contra Corea del Norte. Recordamos también la reciente historia del barco Chonchongan en Panamá, donde 2 gobiernos soberanos, el gobierno de Cuba y Corea del Norte, acuerdan intercambiar azúcar que necesitamos en Corea a cambio de ayudarles para reparar un material obsoleto y viejísimo del ejército cubano. Pero Estados Unidos, usando y abusando su control sobre las autoridades de Panamá, arresta el barco porque contenía drogas, supuestamente. Lógicamente no hay nada de droga, pero hay que inventarse una excusa. Hay personas que se inventan excusas de todo tipo para conseguir su objetivo. A mí me ha pasado en muchas salas de reuniones tener una reunión o una conferencia y en el último momento inventarse cualquier excusa para cancelarla. Así que eso sucede regularmente y los Estados Unidos tienen la potestad para hacerlo. Y en ese caso son uno de los principales culpables de la crisis que sufrimos en los 90. Pero también tuvimos otras, como fue la serie de inundaciones seguidas de sequía, que eliminaron incluso ese poco territorio que tenemos cultivado, y que destruyó toda la infraestructura. Y, cómo no, el desmantelamiento del sistema socialista, del campo socialista. Antes exportábamos, si necesitábamos, pues eso, trigo de Rusia, nosotros le dábamos cemento y Rusia nos enviaba trigo, pero eso se acabó.
Rusia ya no quería cemento, Rusia solo quería dólares. Por lo tanto, los dólares como no crecen y son necesarios para el comercio internacional, hasta que no hemos podido exportar, hasta que no hemos podido rehacer nuestro comercio internacional con empresas privadas, no hemos podido empezar a tener entrada de divisa que nos permita regularizar la importación de cereales. Pero lógicamente estamos también por la autonomía alimentaria. Esperamos lograr la autosuficiencia algún día. Estamos probando con cultivos hidropónicos, con nuevas simientes, etcétera, pero todavía no hemos llegado a tener esa suficiencia total. ¿Siguiente? Hola, buenas noches. Mi nombre es Oscar. Son dos preguntas que se relacionan entre sí. La primera es ¿cómo se desenvuelve la oposición en Corea del Norte? Que evidentemente tiene que existir. Y a propósito de lo mismo, y en relación a que tú hablabas de este sentimiento colectivo que existe en el socialismo norcoreano, ¿qué validez se le entrega a las libertades personales? Y esas dos serían. Gracias. Primero, lógicamente, 24 millones de personas siempre existe oposición. Y contando, por ejemplo, un caso directo como el mío, en el caso de mi ministerio, tenemos diferentes ideas. Yo quería llevar a un canal de televisión, o quería hacer un documental, o quería hacer una cosa, y otros compañeros no estaban de acuerdo, porque creían que el resultado sería terrible. Por ejemplo, la entrevista que hemos tenido con la red aquí en Chile. Yo no sabía con lo que me iba a encontrar, yo no tenía ni idea, pero si hubiera estado un amigo coreano probablemente me hubiera dicho, aunque no lo conociera, Alejandro, mejor no vayas. Pero yo, aun sabiendo lo que me iba a encontrar, hubiera ido, porque siempre va a haber un 1% o un 10% de personas que van a cuestionar lo que esa persona está haciendo. ¿Por qué? Porque he nacido en la jungla, como usted. He nacido en un sistema capitalista, en el que he tenido que defenderme y luchar con garras de todas formas para sobrevivir en esta vorágine consumista, para poder pagar un techo, para poder pagar una comida, algo para vestir. Así que, como me he criado en la jungla y mi amigo coreano no entiende de eso, hubiera ido, pero teníamos posturas diferentes. La cuestión está, es normal que las personas tengan puntos de vista o que se opongan en su posición, pero al final tenemos que llegar a un punto en común para poder avanzar, porque si nos pasamos todo el día discutiendo para imponer sobre el otro nuestros puntos individuales de vista, al final no llegamos a ninguna parte. Así que en el socialismo y en la discusión sobre la toma de decisiones renunciamos muchas veces precisamente a lo que llamamos libertad personal, que muchas veces también es egoísmo, muchas veces es hedonismo personal, para poder llegar todos juntos a buen puerto. Pero aquí en las sociedades en general, capitalistas, en las sociedades occidentales, estamos muy acostumbrados a que aunque nuestra posición, en nuestra posición estemos totalmente solos, aunque entre las 200 personas que estamos aquí yo tenga una postura diferente, quiero imponerla sobre los demás, como este señor con los derechos humanos. Y cuando no la impongo, ¿qué hago? Me voy. Pero yo me quedo con la mía. Esa postura tremendamente individualista, egoísta, hedonista, es el gran problema del por qué es tan difícil llevar a cabo una revolución en los países occidentales. Porque hay realmente un recelo a una estructura, hay un recelo a que exista un liderazgo, hay un recelo real, muy fuerte, a querer comprender que mi compañero tiene más razón que yo. No, yo tengo más, debo imponerme sobre él. Y entonces perdemos todo ese tiempo en discursos, en pelea dialéctica que no llegan a ninguna parte. Así que, más que libertad personal, diría que como somos seres humanos que convivimos en una sociedad en la que no vivimos solos, que dependemos de nuestros vecinos, que dependemos del panadero que nos da de comer, que dependemos del minero para poder tener un cable de cobre para llamar por teléfono, todo eso, si somos conscientes de ellos, dejaremos de lado ese egoísmo para el bien común. Es muy difícil, desde luego. Y por eso también ha tenido tantas salidas grupos como Podemos, porque engañan a la gente pensando, haciéndoles pensar que todo se va a solucionar.
Compañeros, esta es la última palabra. Muy buenas tardes, mi nombre es Francisco Sánchez, soy historiador, gran admirador de Alejandro, yo la verdad que sigo hace bastante años. He hecho algunas clases en algunas columnas también de periódicos de provincia de este país para alentar a que te vean a ti, como también a Jesse Norman, que viene mañana, para que este país pueda comparar dos visiones. Parece que eso es súper sano. Bueno, como cientista social, historiador, te quería preguntar de qué manera en Corea trabajan el tema de la memoria histórica. A mí me llama profundamente la atención que un país, por ejemplo el nuestro, donde la historiografía claramente ha sido manipulada por un sector político, ¿qué desafíos tienen los intelectuales en Corea del Norte? No tan solo para rescatar su valor de la historia y los procesos históricos, sino como también generarlo. Eso es lo que te quería preguntar y evidentemente me gustaría conocer a algún historiador, tener comunicación, ojalá en español, para poder hacer intercambio metodológico. Gracias. Bien. Si he escuchado bien, porque estamos lejos, un poco las herramientas o la forma, ¿no?, que tienen los historiadores en este caso para recopilar. ¿Te refieres un poco? Es que no he escuchado bien la pregunta. Claro, ¿cómo romper la hegemonía cultural que se va estableciendo a través de un sistema histórico de propaganda constante? Bien, adversa? claro. Esta hegemonía cultural viene de una propaganda normalmente. Una propaganda a través de medios de comunicación, una propaganda a través de asentamientos. Hay muchas formas de polucionar culturalmente a otra sociedad o de engañar a la gente usando los medios de comunicación. Porque no nos engañemos, los medios de comunicación, tan importantes como un ejército, incluso más importantes en ocasiones, son medios también de educación. No solo informan, educan y deben educar a la sociedad. Y puedes educar a la sociedad en unos valores u otros. Así que nosotros trabajamos más que con la lucha contra esa hegemonía, luchamos con la prevención. No es cuestión de que luchemos contra la MTV o la CNN o la BBC. No es cuestión, porque no podemos. No tenemos los recursos ni los millones de dólares que tiene Human Rights Watch o Amnesty International para salir en todas las televisiones y publicar o pagar salarios de 5.000 euros, que es lo que cobra un miembro de Amnesty Internacional. No podemos pagar salarios de 5.000 euros para tener propagandistas y luchar al mismo nivel. ¿Qué hacemos? Entonces, lo que hacemos es prevenir para que esa MTV, para que esa basura, en este caso cultural, que intenta destruir nuestra sociedad, nuestra cultura, no entre. Ventajas e inconvenientes, está claro. Siempre va a haber un pro y un contra. Cuando cerramos las puertas, se cierra a todo. Lo malo no entra, pero lo bueno tampoco. Así que la cuestión es sintonizar o poner filtros para que entre lo positivo, pero no entre la basura que destruye a la población, culturalmente. Así que lo que intentamos en general, a nivel académico, a nivel social, en medios de comunicación, es que entre lo menos posible de esta propaganda multimillonaria mediática que está controlada por estos sectores imperialistas. Así, de esta forma, al no entrar, preservamos la tradición y la cultura original. Porque si esperamos a que entre y ya luego la quitaremos, va a ser muy difícil. Porque la gente, porque la juventud se enamora rápidamente de las luces de neón, del marketing americano. Si hay algo que reconocer a los Estados Unidos y al capitalismo, es que tienen un marketing fantástico. Eso hay que reconocerlo. Hay que conocer al enemigo para poder derrotarlo. Así que, reconociendo eso, ¿para qué vamos a dejar que entre? No les dejemos entrar y nos evitamos muchos problemas. Así que esa es